Amada Iglesia, que el Señor les bendiga hoy, día domingo, día del Señor, que por razones que por todos y todas conocidas, no nos estamos congregando en nuestro templo, pero igualmente queremos reflexionar, escuchar, acoger la palabra santa de nuestro Dios. Hoy día estamos ya en el quinto domingo de la Pascua, razón más que suficiente para seguir alegres en la fiesta de la resurrección y buscando en medio de esta vida caminos para decirle a otros y a otras de que Jesús está vivo. Y la forma fundamental de hacerlo es a través de la escucha y de la predicación de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Razón por la cual vamos a leer hoy día el pasaje que corresponde, según nuestra liturgia, al quinto domingo de Pascua, el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Entonces le invito que tome su Biblia, la abra en Juan capítulo 14 y que siga conmigo la lectura que va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Es un texto muy conocido, pero que siempre trae para nosotros, dado que proviene de Dios, alimento para nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Bien, pues leamos la palabra de nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, como pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará. Perdón, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra del Señor. Como siempre digo, es el pan bajado del cielo quien trae a nosotros noticias
eh, de vida abundante. Estaba apagando el teléfono me estaban llegando mensajes. Creo que las primeras palabras son sumamente importantes, pero antes de decir algo con respecto a eso, hablar un poco del contexto de este discurso. Desde el versículo 13 hasta el versículo 17 estamos experimentando aquello que es eh, ser de alguna forma nosotros como ser testigos de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Eh, Jesús ya sabe que va a morir, ya sabe cómo va a morir, ya sabe por qué va a morir, pero en cuanto hombre, siente la angustia propia de los hombres antes de que les acaezca la muerte. Dios, al abrazar la humanidad, no se ha disfrazado de hombre, sino que se ha hecho uno de nosotros. Ese es el misterio santo de la encarnación, misterio seguro que ustedes han reflexionado muchísimo en las celebraciones de Navidad. Jesucristo, al hacerse hombre, asume radicalmente la condición humana y por lo tanto siente exactamente lo mismo ante el advenimiento de la muerte. Entonces piense, si usted sabe que va a morir y se junta con sus amigos, ¿qué cosas les va a decir a sus amigos? ¿Les va a decir cosas sin importancia? ¿Cuestiones superficiales? ¿Va a tirar ese rato únicamente para la talla? No, ¿verdad? Usted va a dedicar ese tiempo para hablar cuestiones profundas. De alguna forma, esta última conversación se va a convertir para usted en una especie de testamento. Y Jesús hace eso. Jesús se reúne con sus amigos, con con aquellos que íntimamente han recorrido las calles de Galilea y de Judea anunciando el reino de Dios para cenar con ellos. Algunos proponen de que esta cena correspondía a la cena de Pascua. Hoy día no está tan claro eso. Si uno se dedica a estudiar la cronología del Nuevo Testamento, ve que algunas cosas no calzan. Como sea, es una cena en la que Jesús se une con los suyos para comer y compartir la mesa. Cuando se comparte la mesa, para el mundo bíblico, se comparte la vida. Y en este caso, esa vida compartida es para la despedida. Entonces, Jesús va a enseñar muchas cosas desde el capítulo 13 al 17. Vamos a tener la oración sacerdotal o vamos a tener el lavamiento de los pies. Entonces, cosas tremendamente densas van a manar, van a florecer de la boca del Maestro. Jesús, hasta lo último, va a enseñar. Y en el capítulo 14, las primeras palabras son muy interesantes porque de alguna forma él se pone en el lugar de sus discípulos. Él entiende el trance por el que van a pasar sus amigos. Él sabe que el más cercano, el más fiel, el más apañador, lo va a negar. Él sabe que uno de los suyos va a traicionarlos. Él sabe que los demás van a salir corriendo a esconderse. Pero en vez de condenarlos, ¿qué hace él? Desde ya los consuela. Y les dice esto, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Qué lindo esto, qué transparencia del texto
que nos muestra el corazón generoso de Jesús, eh, quien a punto de ser entregado al suplicio de la tortura, de la acusación falsa, de la soledad, de la angustia y de la muerte en cruz, se preocupa de sus amigos. Yo hace años atrás conocí a una mujer maravillosa, Christine Fitzurka. Ya he hablado de ella en algún otro momento. Christine era nuestra madrina de matrimonio con Paulina y ella murió fruto del proceso doloroso de un cáncer largo. Y la última semana antes de que ella cayera definitivamente al hospital, sin que muy contadas personas supieran su condición, entre ellas yo no estaba, ella nos cuidó mucho en ese sentido y quiso mantenerlo así. eh, una semana antes que ella ya no pudiera salir de esa condición, y como 2 semanas antes de su muerte, fue muy, muy, muy rápido, a mí me dolía la guatita. Y saben que ella se las rebuscó para buscarme una de sus hierbas, y que tenía muchos té, y me la regaló. Yo, gracias a Dios, no me tomé la agüita, la tengo guardada hasta el día de hoy. Eh, en vez de estar preocupada, lamentándose de su condición, ella constantemente estaba preocupada de los demás. Bueno, Jesús aquí hace exactamente lo mismo. Él logra empatizar, se pone en lugar de sus discípulos y les dice, tranquilos, no se angustien, que no se turbe vuestro corazón. Mira qué delicadeza la del Señor. Una cosa más que debemos imitar. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahí dice estas palabras consoladoras. En la casa de mi Padre muchas son las moradas, y yo les he preparado un lugar, y les conviene que yo me vaya. Jesús nos entrega la rotunda esperanza de la vida futura. Y no solo eso, sino que nos da la esperanza de una vida plena. Porque no es solamente vivir después de ahora. Hasta los que creen en la reencarnación creen en eso. Lo que estamos hablando es una vida no solamente perdurable, sino que absolutamente plena, en donde estaremos experimentando aquello para lo cual fuimos creados y creadas, tener comunión con Dios. Esa morada simbólica que aquí claramente se expresa es justamente eso, es en la vida eterna experimentar la comunión con Dios a un grado que nunca podríamos experimentar aquí en la tierra con esta carne tan cargada de muerte. Jesús nos da ese regalo. De hecho, el mismo texto evangélico del apóstol San Juan es muy claro. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y conocer en términos bíblicos. Conocer en términos bíblicos no es saber cosas acerca de algo o de alguien. Conocer en términos bíblicos implica una relación de intimidad. Ustedes saben de que cuando Adán conoció a Eva, no es que le haya dicho, mucho gusto, yo soy Adán, encantado de conocer a la señorita Eva. No, implica de que Adán mantuvo relaciones sexuales con su esposa. Entonces, de eso estamos hablando, de una relación de profundísima intimidad. La intimidad que tendremos con Dios en la eternidad es equivalente en términos simbólicos a la intimidad que una esposa tiene con su esposo. Y no se olvide de que nosotros, la iglesia toda,
somos la novia del Cordero. Entonces, este regalo, esta certeza, hace posible que el corazón de los amigos cercanos de Jesús, sus discípulos, no se turbe. Pero también es razón para que nosotros no nos turbemos en medio de las contrariedades, fracasos o penas de esta vida. Yo les he dicho muchas veces, no hay absolutamente nada en la Biblia que diga que los cristianos no vamos a sufrir. No hay absolutamente nada en la Biblia que augure que los cristianos no vamos a tener un fracaso económico, un fracaso familiar, una enfermedad grave, una muerte repentina. No hay nada. Pero lo que sí sabemos, que aún en medio de esas cosas, Dios está con nosotros. Como decía John Wesley en su lecho de muerte, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y esa presencia de Él en medio de nuestra vida nos da el consuelo que nadie ni nada puede dar. Y aquí se da a continuación un diálogo curioso con Tomás y con Felipe, porque hay una suerte de ignorancia de los apóstoles. Recordemos que ellos no son hombres sencillos, son gente de labor ruda ahí en la pesca, o en el cobrar impuestos, o en otras actividades propias del entorno socioeconómico de Galilea. Son gente muy sencilla y incluso en muchos sentidos también muy pasionales, muy poco cerebrales y de mucha guata, como decimos. Y hay algo que ellos todavía no alcanzan a entender. Podemos argumentar de que todavía no han recibido el Espíritu Santo y que por lo tanto su capacidad de comprensión es limitada a la de su propia carne nomás. Podríamos argumentar de esa manera. Pero lo cierto no es otra cosa de que los discípulos no entendían a cabalidad, no entendían a profundidad quién era Jesús, ni menos aún la relación que tenía con el Padre. Y por favor, no busque en este texto tratar de explicar la Santísima Trinidad, porque cuando se escribe este texto todavía no se había una claridad conceptual respecto a ella. Eso va a ser un camino que la Iglesia, iluminada por textos como estos, va a elaborar. Pero lo que quiere decir el autor inspirado, en este caso San Juan, más que dar una explicación sobre cómo es Dios, tiene que ver con la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo. Y eso como una forma de eh, que entendamos más profundamente lo que decía Jesús al comienzo. O sea, les tengo preparada una habitación, una casa. O sea, vamos a vivir con Él. No sé si usted deja vivir a cualquier persona con usted. No, ¿verdad? Usted le abre su casa y más encima para vivir a alguien con quien tiene una relación. Fíjese. Y Jesús no nos va a cobrar arriendo, sino que ha dispuesto esta habitación porque somos en Él hijos e hijas del Padre eterno y celestial. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está hablando es más de lo mismo, porque nos está diciendo la misma intimidad, la misma cercanía, la misma familiaridad que yo tengo con el Padre, ustedes la van a tener también, porque son convidados a vivir en esta comunidad. Lindo, es precioso esto, es precioso. Eh, yo creo de que cuando leemos la Biblia, no de memoria, sino que leyendo lo que dice el texto,
vamos descubriendo perlitas como esta, y es maravilloso. Entonces, Jesús va a mostrar de que la intimidad de él con el Padre es tremenda. El Padre está en mí como yo estoy en el Padre. No se me ocurre una expresión tan profunda que hable de esta ligazón, de esta relación, de esta intimidad. Insisto, la palabra intimidad. Así como el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Y, y fíjate, eh, es Jesús quien nos lo da a conocer. Recuerda el significado de la palabra conocimiento en términos bíblicos. Es decir, Jesús es el que abre el camino de esta intimidad para que nos relacionemos en una comunión que nosotros no podemos ni siquiera asomarnos con las palabras. Entonces, esto es tremendamente importantísimo. Entonces, quiero que se queden con esos dos elementos, de la intimidad, de ser invitados a vivir en su casa, y esta relación de intimidad con el Padre similar a la que el Hijo tiene con él. Me quiero centrar ahora, voy a retroceder un par de algunos versículos que dice aquí se me perdió, en el versículo 6, ese que conocemos tanto, lo hemos escuchado tantas veces. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no fuera por Jesucristo, sería absolutamente imposible que tuviésemos acceso a esta libertad para tener esta intimidad con el Señor. O sea, una vez más, Jesucristo es nuestro liberador. Él rompe las cadenas del pecado, Él rompe las cadenas de la falsa religiosidad para lanzarnos en su ternura a una intimidad con el Padre que nosotros, por nuestros propios esfuerzos, sería imposible que pudiéramos alcanzar. Este himno tan precioso hay que cantarlo. Hay que cantarlo. El próximo domingo que estemos, hay que cantarlo. Roca de Eternidad, un himno antiguo y que es riquísimo. Un himno debe tener 200 años. Es un himno precioso. Y donde dice una parte, aunque llorase sin cesar, no podría yo pagar ni un millón de lágrimas, ni un millón de esfuerzos, ni mucha piedad que salga de nosotros podrá siquiera ser precio para pagar lo que el Señor ha posibilitado. Es Jesús quien abre el camino a conocer al Padre. Ahora, tanto la piedad como las lágrimas, como la unción al orar, todo eso es consecuencia de la obra perfecta y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario y en el jardín vacío de la resurrección. Jesucristo es Él, el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos confundimos. Confundimos la bendición con el Dios a quien da la bendición. Pregunto, si Dios pusiera sequedad en tu pecho, si Dios pusiera un desierto en tu alma y tú no sintieras nunca más los consuelos que vienen de las bendiciones que Él te da, ¿tú le seguirías amando? Deja explicártelo con un ejemplo. Si mi esposa cayera tetrapléjica, incluso con la imposibilidad de poder comunicarse, ¿yo la seguiría amando?
cuando ella no va a poder darme nada de lo que hasta ese momento me podía dar. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Amamos a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da, o lo que es peor, ¿amamos a Dios o amamos solamente aquellas cosas que recibimos de Él? Es una pregunta difícil. Hay un autor que se llama John Piper que en un libro que se llama Jesús es el Evangelio, no, perdón, Dios es el Evangelio, en donde él dice, si llegáramos al cielo y encontráramos ahí a todas las personas a quienes hemos amado y pudiésemos disfrutar de todas aquellas cosas que han sido satisfactorias en nuestra vida y no estuviera Jesús, ¿quisiéramos permanecer ahí? Es una pregunta pesada que hace John Piper. Bueno, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos por partes. Camino. No hay que olvidarse jamás, nunca, de que la fe cristiana no es solamente una aceptación intelectual de un conjunto de verdades. Yo amo la teología, pero Dios es mucho más que la teología. El cristianismo es mucho más que las comprensiones que tenemos acerca de las cosas que podemos deducir de la Biblia. Es mucho más. El cristianismo no es solamente un conjunto de verdades que deben ser creídas. ¿Sabe lo que es el cristianismo? El cristianismo es un camino, y específicamente un camino con apellido. Es el camino de seguimiento de Jesús de Nazaret. Por eso es que es tan importante aquello que dice el mismo Juan en la primera carta que posteriormente le escribe. Eh, Todo el que dice creer en Jesús debe vivir como Él vivió. Es decir, tengo que moverme en sus pasos. Él es el camino y es en Él que debo caminar. Ahora, gloria a Dios, tenemos la bendición gigantesca, infinita, de que el Espíritu Santo hace posible que nuestra débil voluntad se encamine incluso a elegir no pecar y vencer muchas veces el pecado de manera de caminar en los mandamientos de Dios, pero fundamentalmente siguiendo el estilo de Jesús, amando a Dios y amando al prójimo. Recuerda que los cristianos tenemos solamente dos mandamientos, no más, no más, dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Ah, pero pastor, si son 10 mandamientos, ya, pero esos 10 mandamientos también se resumen en los dos, po, porque los primeros cuatro son relativos a amar a Dios y los últimos seis relativos a amar al prójimo. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, ¿te das cuenta? El seguimiento de Jesús se hace en el camino que es Él mismo. Primera cosa, Jesús es camino, como me gusta decir a mí. El cristianismo no es un monumento. Los monumentos no van a ninguna parte. El cristianismo es un movimiento. ¿Ok? Vamos a la segunda, perdón, se me fue un dedito. Vamos a la segunda cosa que dice Jesús, la verdad. Y aquí me van a tener un poquito más de paciencia. Si quieren pueden pausar y volver. Ahí ustedes tienen la libertad que tiene un video. O por mientras pueden hacerse un tecito, pueden volver, me dejan para más rato. Fíjese, la palabra verdad es súper compleja porque normalmente la relacionamos con el concepto griego de verdad. Los griegos eran re macanudos, como dice mi papá. Macanudo.
caperuso, eran inteligentes, hábiles, fueron creadores de montón de instituciones, entre ellas la democracia, eh, que estamos celebrando hoy día, ¿cierto? La fiesta de la democracia, que son las elecciones, y que son el alma de una república, como somos nosotros. Entonces, vemos de que los griegos, con todas esas cosas buenas que tienen, también tienen particularidades, y una de ellas era de definir las cosas de acuerdo a sus criterios. Y ellos entienden la verdad de un punto de vista distinto a como lo entiende un judío o alguien que viene del entorno bíblico. Para el griego, la verdad tiene que ver con la manifestación de algo que estaba oculto. Algo estaba escondido y se muestra. Para el griego, eso es la verdad. Y recordemos que el texto bíblico está escrito en griego y está dirigido ya en este momento a muchas personas que venían de ese entorno cultural. Entonces, por eso es relevante, importante explicar esto. Si, eh, si la verdad tiene que ver con esto, de mostrarse, hay que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que muestra Jesús? ¿Qué es lo que muestra? Y la respuesta es simple. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dice el mismo texto. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús, cuando él dice yo soy la verdad, está diciendo yo soy el revelador, yo soy el que muestra a Dios, quien es Padre de todos, y de mí de manera más íntima todavía, porque sabemos que Jesús es Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios. Bueno, eso lo podemos explicar en otro momento. Eh, entonces, Jesucristo es aquel que muestra el rostro, el carácter del Padre. Y la forma más maravillosa en que se expresa el carácter de Dios es en el proyecto del reino de Dios. Fíjese, lea de arriba para abajo el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios. Lea Marcos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 1000 veces. Y sabe de que se va a encontrar siempre a Jesús predicando acerca del reino de Dios. Pesque su concordancia y busque el concepto reino de Dios y vea cómo se repite en los evangelios y de la boca de Jesús. Es decir, cuando Jesús muestra al Padre, también señala el proyecto del Padre, que no es otra cosa que lo que acabamos de decir, el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con las relaciones. Y volvemos al comienzo. Así como el Padre quiere tener con nosotros, mediante Jesucristo, una relación de intimidad, de encuentro, de amistad. Juan 15:15 dice, yo no los llamo a ustedes más siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo a ustedes, dice Jesús, dice, los he llamado amigos, amigos. Entonces, el proyecto del reino de Dios no es que nosotros seamos solamente esclavos. De hecho, la palabra siervo en griego en realidad debía traducirse como esclavo. Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos e hijas. Dios quiere amigos y amigas. Quiere intimidad con nosotros. Quiere compartir, mire qué profundo, su vida con nosotros. Maravilloso. Aleluya. Es que para eso es la teología. Para eso leemos el texto, para regocijarnos en estas cosas. eh, es correcto aquello que se dice, que la teología es para la doxología. Ya, pastor, ya está hablando de cuestiones raras ya. Teología es el conocimiento acerca de Dios, ¿cierto? Leído, entendido a partir de los datos que nos entrega la lectura de la Biblia comunitariamente como pueblo santo de Dios. Eso es teología.
Y la teología es para la doxología. La doxología, ¿sabe lo que es? Lo que hacemos cuando adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si sabemos de Dios, es para adorarlo. Si descubrimos esto, es para adorarlo. El conocimiento de Dios, la teología, lo que hace es inflamar el corazón. Nuestro querido hermano John Wesley, cuando experimentó aquello que estamos celebrando este mes, el mes del metodismo, lo hizo en el contexto de un estudio. Mire qué hermoso. Se estaba leyendo la introducción al comentario a la Carta de los Romanos escrita por Martín Lutero. Fue en ese momento en el que el Señor obró en él con la gracia del Espíritu Santo, potentemente convenciéndolo del perdón de sus pecados y dándole seguridad cuando él no la tenía. Entonces, te das cuenta que el conocimiento te regala la experiencia con la verdad, esta revelación que es Jesucristo, de este reino donde nosotros estamos llamados a tener la misma intimidad. Todos los hermanos, todas las hermanas, estamos llamados a tener la misma relación que la que tiene el Padre con el Hijo. Impresionante, impresionante. Entonces, la verdad de la que habla Jesucristo es esa, este mostrar este proyecto de vida tan profundo y hermoso. Pero también tengo que agregar, en hebreo, la palabra verdad tiene un pequeño matiz. En hebreo, verdad se dice emet, emet. Y emet tiene la misma raíz que amén. Mire qué bonito. Y tiene que ver con lo que es firme, con lo que es estable, con lo que es permanente. Es decir, para un judío, o para, mejor dicho, para una persona del mundo bíblico, para un semita, eh, para una persona que creció en el ambiente cultural de la Biblia, la verdad es por sobre todo aquello que permanece. Por eso, muchas traducciones de la Biblia, en vez de traducir justo y verdadero, o misericordia y verdad, verdad o verdadero lo traducen como fiel o fidelidad. Hermoso. Entonces, Jesucristo es el amén de Dios. ¿Dónde sale eso? En el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerda? Él es el amén de Dios. Él es la verdad de Dios. Porque en Él tenemos absoluta seguridad, porque Él no cambia. Su pacto con nosotros es perpetuo. No importa lo que nosotros hagamos, Él nos ha amado a un extremo tan alto que su fidelidad cubre con su justicia, nuestra infidelidad. Por eso John Wesley defendía tanto aquello que somos salvos por gracia. ¿Te das cuenta? Eh, yo no tengo miedo, tengo seguridad delante del Padre porque tengo a Jesucristo como su amén, como la fidelidad, como esta permanencia. Él no cambia. Hermoso, ¿verdad? Y vida. Jesucristo el camino, la verdad, veamos la vida. Aquí es una cosa muy interesante porque en la lengua original hay dos palabras para referirse a vida. Una palabra tiene que ver con la vida biológica, de hecho es bios. Y vida biológica tenemos todos, por lo menos
la planta, mi perro Orígenes, mi perrita Susá, el caballero que va cruzando por la calle afuera, las palomas, las dichosas palomas, todas tienen vida, pero esa vida, la vida biológica. En cambio, la otra vida de la que nos habla aquí el texto, porque es la palabra que se ocupa en el original, tiene que ver con la vida que va más allá de la materialidad, que va más allá de lo meramente biológico. Es la vida que viene de su boca. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando decimos que Jesús es la vida, estamos diciendo que si vivimos, por Él vivimos. ¿Te das cuenta? Es Él el aire que respiramos. Y es aún, es Él la capacidad que tenemos para respirarle. O sea, hasta eso. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. Yo creo de que la palabra de Dios tiene que ser entendida, porque si no la entendemos, pecamos muchas veces con la idea de que creemos entenderla cuando apenitas la raspamos por arriba. Si se quiere, y podríamos hablar mucho más sobre eso, sobre el texto que estamos comentando, muchísimo más. Yo soy un ignorante de tomo a lomo. Hay personas mucho más capacitadas que yo que, sin lugar a dudas, nos podrían dar un curso entero acerca de las maravillas por las cuales debemos seguir adorando a Dios a partir solamente de estos 14 versículos. Maravilloso, maravilloso. ¿Se da cuenta por qué la palabra de Dios es mejor que el oro? Más refinada que el oro muy fino, como dice el Salmo. Maravilloso. Bien, pues eh, espero que el resto de la jornada sea tranquila, de que podamos estar contentos, en paz y sobre todo gozándonos en el espíritu que se hace leíble cuando leemos con inteligencia la palabra. Aquí está, es la fuente de vida eterna, no es como una cisterna rota en absoluto, es la fuente de la verdad, del camino y de la vida. Vamos a pedir la bendición de Dios para que sea Él, quien es la Santísima Trinidad, la que nos bendiga en este día. Todo amoroso Dios, queremos glorificarte, queremos bendecirte, te queremos adorar, porque tú, oh Dios, eres quien nos dice todo esto. Gracias por revelarte en Jesucristo, quien es la verdad. Gracias por abrir un camino hacia ti a través del pecho abierto, del corazón herido de tu Hijo Jesús. Gracias porque de Él mana la vida auténtica, la vida verdadera, la vida plena, la vida perdurable. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en este tu camino, a seguir gozándonos en tu verdad y compartir con otras y otros la vida que tú nos has regalado. Bendito seas por siempre, oh Dios. Bien, pues vamos a recibir la bendición de nuestro Señor con un texto que a mí me gusta mucho, que está tomado de una carta media compleja en el sentido de que no es carta, es más bien un tratado teológico que está en el Nuevo Testamento. Me refiero a la carta eh, a los hebreos. Entonces, si ustedes quieren buscar el texto, está al final de la carta a los hebreos y de ahí vamos a tomar la bendición.
La bendición que yo suelo dar está tomada de la carta a la primera de los Corintios, pero esta vez vamos a hacer de acá. Hebreos capítulo 13. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Glorifiquemos a quien es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tengan muy hermoso domingo.